¿Qué significarán ellos por dos culminaciones? ¿Ve? Porque en vez de la traducción lo enreda uno, ¿no? Yo tenía... Con el permiso, Miguel, es la misma... La misma, está narrando la misma visión, sí. Más bien culminaciones son etapas, podría más ser. bien dos etapas, ¿no? Sí. Sí, es la misma visión. Bueno, ahí por lo que yo veo a todos y a nuestro hermano Branham, pues nos interesa todo lo relacionado a la visión, pues, de la carpa y su cumplimiento pleno. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Como hemos escuchado en todo lo que ha narrado nuestro hermano Branham en las visiones que ha tenido acerca de la carpa, hemos visto que para el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, el pilar de fuego que guió al pueblo hebreo es el que obra ahí, se manifiesta ahí. Encontramos que después el ángel le dice a nuestro hermano Branham: te encontraré ahí, y nuestro hermano Branham y el ángel van allí. Ahora, antes de nuestro hermano Branham ir al cuartito pequeño, podemos ver que ya estaban aconteciendo un sinnúmero de cosas. Él vio todo eso sin él estar en el cuartito pequeño. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no lleva a cabo nada fuera de una dispensación, y no lleva a cabo nada fuera de un mensajero para una edad o una dispensación. Y estando el hermano Branham fuera, y él estar viendo todo eso y decir que eso está en el futuro, es un ministerio que va después del hermano Branham, el cual llegará un tiempo en específico en el cual van a estar aconteciendo esas cosas. Pero algunas personas están esperando ver todas esas cosas acontecer para después creer. Y no escudriñan la palabra para ver cuáles son las promesas para nuestro tiempo, porque de acuerdo a esas promesas será lo que Dios va a hacer. Y las promesas que hay para después del ministerio del hermano Branham son las promesas de la venida del Señor con sus ángeles. Por esa causa, él señala que la visión de la carpa y las cosas allí en el cuartito pequeño, él dice, esa es la tercera etapa. Y él dice, es la espada en la mano, la misma visión que él tuvo con la espada en la mano, que la espada es la palabra, es la misma, el mismo cumplimiento de la tercera etapa. Todo eso está en la visión de la carpa, pero que ha sido mostrado en diferentes formas para así colocar el fundamento de lo que Dios ha de hacer. Ahora, para después del ministerio del hermano Branham, podemos ver que él dice que faltaba una sola cosa que él no había visto cumplirse, y era la visión de la carpa, de las visiones que Dios le dio en cuanto a la obra de Dios. Y él, podemos ver que partió y no se cumplió esa visión. Él dice, no se ha cumplido todavía, y se fue. Es como pasó con el profeta Elías. En su primera
manifestación, el espíritu y virtud de Elías, recibió de parte de Dios la comisión de ungir a Eliseo por profeta en lugar suyo, o sea, como su sucesor, y también recibió el ministerio de Elías, recibió la comisión de ungir a Hazael por rey de Asiria o de Siria, de Siria, y también recibió la comisión de ungir a Jehú por rey de Israel. Y lo que Elías hizo fue echarle el manto, su capa a Eliseo, y después Eliseo siguió a Elías después que mató los bueyes y dejó todo por seguir a Elías. Después, a los pocos días o al poco tiempo, Elías fue raptado y Eliseo recibió la doble porción, y fue Eliseo el que ungió a Jehú por rey de Israel, y ungió mandando a otra persona, o ungió a Jehú, y lloró también cuando vio a Jehú, cuando vio a Hazael, porque Hazael vino a donde Eliseo para preguntarle por mandato del rey que si viviría o no viviría. El rey mandó a preguntar, el rey de Asiria, y entonces Eliseo lloró mirando a Hazael, y entonces le contó lo que pasaría y que Hazael sería rey en lugar del rey que estaba, y le dijo todo el daño que le iba a hacer a Israel. Y mandó a uno de los hijos de los profetas, me parece que fue, con una botija de aceite a ungir a Jehú. Y así fue que se cumplió la palabra y comisión que Dios le dio a Elías. ¿Ve usted? No se cumplió en Elías, sino en Eliseo, dos de esas tres cosas que Dios le dijo a Elías. Pero las tres cosas se cumplieron en Elías. En el espíritu y virtud de Elías operando en Eliseo se cumplieron las otras dos cosas. O sea que continuó siendo el ministerio de Elías, pasando de Elías a Eliseo. Y aquí estas visiones y sueños que Dios le dio a nuestro hermano Branham, y en los cuales el mismo hermano Branham en algunas ocasiones quizás pensó que se cumplirían en él, bajo el ministerio de él, operando en él mismo, son visiones y sueños que se cumplirían. Si no se cumplieron en él, se cumplirían más adelante en el mismo ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación. Porque entre el ministerio del cuarto Elías y el quinto Elías y segundo Moisés no hay un ministerio intermedio. Es el ministerio de Cristo con sus ángeles, o sea, el ministerio de Cristo con el espíritu y virtud de Moisés y de Elías, lo cual sucede a Elías en su cuarta manifestación. Así es que toda cosa que no se cumplió bajo el ministerio de nuestro hermano Branham se cumplirá bajo el ministerio del Señor con sus ángeles en este tiempo final. Y por esa causa ustedes encuentran en la página 26 y la página también 40 que ahí él dice, o será la forma o algo así en que él, vamos a ver aquí, porque es que la 26 dice, así que parece que quizás yo continuaré adelante hasta que quizás la carpa empiece, o lo que sea que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva. En una manera nueva, porque en cada dispensación Dios declara su nombre en la manera correspondiente para esa dispensación. ¿Y por qué no se cumplió
la visión de la carpa en nuestro hermano Branham, porque él estaba en la segunda dispensación y estas son promesas que corresponden para la tercera dispensación, al final, para cierto momento, no para el momento en que las personas quieran, sino para el momento en que Dios lo tiene señalado. Y bajo ese misterio de la visión de la carpa hay un sinnúmero de cosas que solamente deben ser conocidas por el instrumento que Dios va a usar para ese momento, para que no hayan imitaciones, porque por muchas personas conocer las etapas que se manifestaron en nuestro hermano Branham y él darlas a conocer y dar a conocer la mecánica, surgieron imitadores que le hicieron mucho daño al ministerio de nuestro hermano Branham. Y aunque no perdió el ministerio, él perdió muchas bendiciones y el pueblo también, porque entonces pusieron su vista en otras personas que surgieron, quizás buenas personas también, queriendo ayudar, pero no ayudaron, sino que hicieron daño. Y la culpa, vamos a decir, y la responsabilidad de esto, el ángel se la colocó a nuestro hermano Branham. Pues le dijo: lo que yo te dije que no hicieras, eso fue lo que tú hiciste. ¿Y qué fue lo que hizo? Se puso a explicar esas etapas, esas dos etapas anteriores, y surgieron muchas personas haciendo lo mismo que hizo el hermano Branham. Pero para esta tercera etapa, en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, dice que no habrá imitadores. Eso muestra que donde no se cuidó el mensajero, donde se manifestaron las dos etapas anteriores, ahí se cuidará el mensajero, en donde se manifestará esa tercera etapa en toda su plenitud. El precursor de la venida del Señor fue un mensajero de una edad y precursor en una brecha entre la séptima edad y la octava edad. Pero el mensajero donde se cumplirá en toda su plenitud la visión de la carpa y todas esas visiones y toda esa obra que él ha prometido, que la cual no se cumplió en nuestro hermano Branham, será un mensajero dispensacional, con un mensaje dispensacional, con el cual dará a conocer en una forma nueva el nombre del Señor, que es el nombre nuevo del Señor que él dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Ese es el nombre que él dará a conocer en una forma nueva, porque lo estará dando a conocer en una dispensación nueva también. O sea que todas esas cosas que no fueron cumplidas bajo el ministerio de nuestro hermano Branham fue porque él estaba bajo la segunda dispensación, y esas eran promesas para la tercera dispensación de las tres mayores dispensaciones del plan divino. Así es que corresponden para la dispensación del reino. En cada dispensación Dios tiene sus ministerios en donde Él manifiesta su gloria. Podemos ver cómo se movió desde el principio de la dispensación de la ley, también en la dispensación de la gracia, cómo se fue moviendo, y cómo está prometido que se moverá en la dispensación del reino. En palabras más claras, el cumplimiento de la visión de la carpa es el cumplimiento del ministerio de la dispensación del reino, bajo el ministerio correspondiente que se sentará con él en su trono.
y por esa causa no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que han de acontecer. Será la espada, que es la palabra, será todo en esa forma y no habrá explicación alguna, y así no habrá entonces imitación alguna. Podemos ver que las personas decían que no sabían qué había pasado, pero había pasado algo. El único que sabrá lo que estará pasando es el mensajero que estará allí, del cual dijo el hermano Branham que la luz, el pilar de fuego que estaba con él, dice que voló de él a ese lugar y estaba allí hablándole a otro. Primero le habló a San Pablo, después le habló al segundo mensajero, después al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, y después dice que le hablará a otro. Y será otro mensajero, un mensajero dispensacional, el que él vio en la constelación de los 7 ángeles, más el hermano Branham, 8 ángeles, y él dice que ese que era diferente a los demás era diferente, los demás eran de edades, y ese otro era dispensacional. Un mensajero dispensacional es muy diferente a los mensajeros de edades. Por lo tanto, un mensajero dispensacional es un mensajero sin limitaciones, por lo tanto no está sujeto a una edad, sino que una dispensación completa es su lugar, y él entonces tiene que establecer todo lo de esa dispensación. Y por cuanto la dispensación del reino es la dispensación que tiene las promesas del fin del tiempo, por cuanto ya la dispensación de la gracia, la segunda dispensación, ha terminado, ha concluido, la séptima edad ha terminado, entonces todas las demás bendiciones y promesas pertenecen a la dispensación del reino. Por lo tanto, la dispensación del reino trabaja con los escogidos entre los gentiles, porque el ministerio de Elías trabajó para gentiles y para hebreos también, y aún el ministerio de Moisés, aunque fue para los hebreos, podemos ver que operó para los gentiles en cuanto a juicio. Por lo tanto, los gentiles tienen que recibir algunas cosas, tanto los escogidos como el resto. Por lo tanto, habrá estos ministerios operando en la dispensación del reino para gentiles y también para los hebreos, que tienen una promesa grande de recibir la palabra, no la de la segunda dispensación, sino el evangelio del reino. Cuando el pilar de fuego se mueve de un mensajero a otro, se mueve de un mensaje a otro, de una edad a otra, o de una dispensación a otra. Así es que podemos ver que todo esto está completamente en un orden divino, que nadie lo puede sacar de ahí y salirse con la suya. Tiene que ser de acuerdo al programa divino, tiene que ser también el pilar de fuego en acción, y también eso será para el final. Ahora, antes de llegar a esa etapa, muchas cosas Dios estará llevando a cabo, estará recogiendo los escogidos, y ya cuando se llegue a esa etapa, ya será una etapa que tendrá que ver muy directamente también con las vírgenes fatuas y con los perdidos que no tienen oportunidad de salvación, aunque también será para los escogidos, para la novia, porque esa etapa traerá grandes bendiciones para los escogidos. En esa etapa, vean ustedes, cuando él estuvo hablando del séptimo sello,
Y de los 7 truenos dice que los 7 truenos son los que dan a conocer el misterio del séptimo sello. Y él dijo que ese séptimo sello es el motivo por el cual hubo silencio en el cielo por media hora. Y él dice que esa es la tercera etapa. O sea, que todo eso que tiene que ver con la venida del Señor, con los truenos y todas estas cosas, son las cosas que se estarán moviendo y al final producirán el cumplimiento pleno de la visión de la carpa. Ahora, siempre las personas pierden de vista todo lo que sucede para producir el cumplimiento de una promesa. Por ejemplo, muchos en el tiempo pasado, 2000 años atrás, perdieron de vista todo lo que se movió para cumplir el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. O sea, en palabras más claras, perdieron 33 años sin entender esos 33 años de la vida de Jesús de Nazaret, naciendo allá en Belén de Judea y cumpliendo todas esas escrituras. O sea, antes de cumplirse la redención por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hubo 33 años en donde Él estuvo cumpliendo escrituras, cumpliendo promesas. Luego ya al final, los últimos 3 años o 3 años y medio, fue una etapa de cumplimiento consecutivo de escrituras, hasta que llegó al cumplimiento de la escritura máxima, que fue al morir en la cruz del Calvario y limpiarnos de todo pecado con su sangre preciosa. Pero los que no vieron todo eso anterior, tampoco se dieron cuenta que allí estaba el Cordero de Dios muriendo para quitar el pecado del mundo. Y es lo que quizás, no espero que ustedes no, pero pienso que muchas personas que han leído las visiones, por ejemplo en Estados Unidos, lo que están esperando es ver la visión de la carpa, todas esas cosas, para entonces creer y para entonces decir, ahora yo creo. Pero todo lo que sucede antes para producir el cumplimiento de esa promesa, lo pierden y si les cuentan, no lo creen o dicen que no puede ser, porque ellos lo que están esperando es la culminación de algo que comienza en una forma sencilla. O sea, están esperando el tope, cuando las cosas de Dios comienzan en una forma sencilla, van creciendo, hasta que llegan a la coronación de eso que comenzó en forma sencilla. Por esa causa, hermano Branham dijo que Dios siempre se manifiesta en simplicidad. Y cuando habló del séptimo sello, él predicó antes el mensaje Dios ocultándose y revelándose en simplicidad, o sea, Dios en simplicidad, porque cuando escuchamos y leemos de las cosas grandes que Dios hará, perdemos de vista que la forma de Él hacer esas cosas es en una forma sencilla, y perdemos de vista también que siempre tiene que ser por el ministerio que corresponde para esa edad o para esa dispensación, y que tiene que llevar el mensaje que corresponde para ese tiempo, porque eso, lo más importante es el mensaje, y las señales o milagros lo que hacen es que dan testimonio de ese mensaje, de esa palabra, y es en esa palabra en donde está la vida. En los milagros lo que está es la salud, la sanidad para algunas personas, pero la vida está en la palabra. Así es que lo más importante es recibir la palabra
porque ahí es que está la vida. En ella pues están todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Ahora, ¿cuántos eran los que querían saber cuándo iba a ser el cumplimiento pleno de la visión de la carpa? Pues entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez que nos lea dónde y cuándo es que va a ser el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Dónde está eso? Ya por aquí vamos a... Por ahí en la página 120 podemos ya comenzar a leer del libro de citas. Y el párrafo 1068 párrafo 1068 lo puede leer, ese es cortito. Sí. Ese grande don he tratado de explicar los otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar. Nada más espera. No estará en operación tan perfectamente ahora. Espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces pasará. Esta es la razón por que yo vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía, es ese edificio o carpa donde estará un cuartito. Él lo llama edificio o carpa, ¿ve? Edificio o carpa, donde estará un cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única cosa que yo sé. ¿Y en qué año fue que dijo eso? Eso fue en el 64, terminando ya práctica, ¿no? Entonces por aquí puede leer también en este mensaje, mire a Jesús, página 8. Que es el 10. Y verso 35. 68. Mire Jesús, página 8, verso 35. Y ahora en personas como nosotros, vamos a ver. Y ahora en personas como nosotros vamos a ser cortados de eso completamente. Eso es exactamente porque ellos no podrán hacerlo. Se está apretando y entonces cuando ese tiempo venga y la apretura viene a un lugar donde usted está apretado, entonces vigile lo que estoy por decir en pocos minutos. Vigile la tercera etapa, entonces será absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la novia y la iglesia. Aquí nos dice que será para ese tiempo, y mientras llegue ese tiempo aprovechamos nosotros trabajando, porque sabemos que todo eso que va a suceder, será la confirmación del programa divino que Dios está llevando a cabo en la tercera dispensación, en la edad de la piedra angular. Todo eso que va a acontecer ahí estará bajo el ministerio dispensacional de la dispensación del reino. Y será todo de acuerdo a como fue prometido.
esta es la dispensación más grande, más maravillosa, y es la dispensación que ha comenzado sin señales, sin nada, solamente hablando la palabra, y hablando la palabra en el tiempo correspondiente para que se cumplan esas cosas, así se cumplirá. Pero será en una forma muy reservada, en donde habrá ahí algo establecido por Dios en la forma que Él señale, y como la apertura no ha comenzado, pues entonces tenemos oportunidad de estar trabajando aquí y allá, y luego cuando comience la apertura ya veremos esa parte que corresponde para el final. Así es que nosotros estamos y tenemos lo que estará allí operando: la palabra, la espada, y está esa palabra con nosotros, y tenemos nosotros la bendición de la dispensación del reino. Por lo tanto, yo estoy tranquilo y estoy muy contento, porque yo sé que nadie se podrá salir con la suya, porque yo sé por dónde está y por dónde va Dios en su programa, y pueden tratar de hacer esto o lo otro, pero eso no va a funcionar. Es más, ni siquiera nos funciona a nosotros antes de tiempo, porque Dios tiene tiempo para cada cosa. Ahora es el tiempo de estar llevando el mensaje por aquí, por allá, recogiendo a todos los hijos de Dios, los escogidos, para que ya para ese momento, para ese tiempo, entonces Dios pueda hacer otra cosa que Él tiene para llevar a cabo. Y de esas cositas, pues yo algunas veces me aguanto bastante, las hablo así, rapidito, porque por el momento lo más importante es lo que Dios está llevando a cabo en los diferentes lugares, y así derramando sus bendiciones sobre todos sus hijos en la dispensación del reino. Podemos ver también que para el cumplimiento de esa visión y para el hermano Branham verla, vean ustedes, primero él estaba en la primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa fue la señal en la mano, la segunda etapa fue el leer los pensamientos del corazón, y cuando él dio a conocer esas cosas, Dios le mostró en sueño o visión que él estaba colocando un gavete o un cordón de zapato con la parte gruesa por un hueco pequeñito que no cabía, y él quería colocar en la dispensación de la gracia, en la séptima edad, cosas sobrenaturales, cosas que ellos no podían entender. Y él le dijo, déjalos. Tú no le puedes enseñar estas cosas a ellos. Y luego, ¿qué hizo? Lo subió más arriba. O sea, lo sacó de la séptima edad y lo subió más arriba, que es la edad nuestra, donde vio la visión de la carpa. Pero como él no pertenecía a la dispensación del reino, a la edad de la piedra angular, entonces solamente pudo ver lo que estaba aconteciendo ahí en visión. Pero cuando trataba de cumplir, de realizar eso que él vio, materializarlo en la séptima dispensación, en la séptima edad,
En la dispensación segunda de la gracia, él no podía materializar esa visión, porque pertenece a la dispensación del reino y a la edad eterna de la piedra angular, bajo el ministerio que corresponde a la edad de la piedra angular y el ministerio que corresponde a la dispensación del reino, un ministerio dispensacional, y él tenía un ministerio de una edad. Por esa causa el ángel también, cuando quiso ir a Israel para convertir al pueblo hebreo a Cristo, el ángel lo aguantó, le dijo: no, ni es el tiempo, ni tampoco eres tú. O sea, tiene que ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Apocalipsis 11. En palabras más claras, tú tienes el ministerio de Elías, pero te falta el de Moisés. Y tienes el de Elías en su cuarta manifestación, pero es en su quinta manifestación. Y lo hizo virar para que trabajara en medio del pueblo que tenía las promesas para esa séptima edad, pero no para los que tenían la promesa de la dispensación del reino y la edad de la piedra angular. Por esa causa, él pudo ver, pero no pudo materializar cosas que él vio y que dijo que eran cosas grandes y maravillosas, y que él vio y escuchó cosas tremendas que él dijo que el ángel le dijo: de esto tú no le vas a decir nada a nadie. ¿Por qué? Porque tratarían de tomar las cosas de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular para hacer lo mismo que él quiso hacer. Él quiso materializarla en la dispensación segunda y en la edad de la Odisea, y no le funcionó. Y otros también entonces tratarían de hacer lo mismo, pero le dijo: no le vas a decir nada. Él bajó con el ángel luego a ese cuartito, él vio y escuchó todas esas cosas que estaban aconteciendo allí, pero le fue prohibido hablar. Él vio a la columna de fuego allí, él vio con quién estaba hablando, a quién estaba usando, él vio todas las cosas, pero le fue prohibido. Y él vio también esto que él menciona aquí, por aquí, dice, el ángel le recordó algo, dice, le dice que no será un espectáculo público, y le cita la Escritura. Vean ustedes dónde y cuándo es que se viene a cumplir esa Escritura en toda su plenitud. Cuando tú ores, ora, entra en tu cámara secreta, ora a tu Padre que te ve en secreto, y Él te recompensará en público. En ese tiempo, en toda su plenitud, en un ministerio, es que se viene a cumplir en toda su plenitud, porque los demás ministerios de todos los demás mensajeros de las edades, ellos oraban en público algunas veces, pero el único que estará orando en privado será el ministerio de la dispensación del reino en la edad eterna, en ese tiempo en donde se estarán llevando a cabo esas señales grandes. Vean ustedes una cosa, cuando le preguntan al hermano Branham, la iglesia tendrá un ministerio donde se verán maravillas y señales y todas estas cosas, él dice: no, eso va a ser para los hebreos. Él dice: no, lo que tienen que estar esperando es la venida del Señor, pero no, o sea, no un ministerio así como vieron al hermano Branham en la dispensación de la gracia, ver nuevamente eso en la dispensación de la gracia, no. Y sin embargo habla de la visión de la carpa, en donde se verán esas cosas. En la visión de la carpa él habla de estas cosas porque pertenecen a otra dispensación, a la dispensación del reino, que es la dispensación que opera para los escogidos entre los gentiles y opera para los escogidos entre los hebreos, que tienen la promesa de recibir el evangelio del reino. Vean, por aquí también encontramos que él dice
Vamos a ver si me ayuda por aquí la página 40. Esa página 40 por ahí, por la mitad. ¿Qué párrafo? Ese fue el que leímos, el párrafo de la página 40, el párrafo largo. Sí. Vamos a leer por ahí donde dice: vamos a leer donde dice ahí: y miré, y aquí iba esa real y suave luz moviéndose de mí, y se fue hacia el pequeño edificio. Dice, y miré, y he aquí que iba esa real, suave luz moviéndose de mí, y se fue hacia el pequeño edificio. Y luego hay algo diferente entre la luz y el ángel, porque todavía estaba él conmigo, y la luz se había retirado al edificio pequeño. Y este ángel todavía hablando detrás de mí, el cual es un hombre grande. Y él dijo, yo te encontraré allí. Luego yo dije, yo no entiendo por qué allí. Él dijo, mira, y esta mujer cuando salió de allí con la camilla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla hacia afuera, al otro lado. Y la mujer le preguntó, ¿qué pasa? Ella dijo, yo no sé, solo aconteció. Yo he estado en cama por años. Y luego salió el hombre cargando sus muletas y le preguntaron, ¿qué? Dijo que no sabía y venía a la plataforma a testificar. ¿Hasta ahí? Un poquito más para... Bien, y yo dije, yo no entiendo, ellos allí adentro, y fíjese, él es siempre escritural, él dijo que no dijo el Señor, cuando ores no seas como los hipócritas que les gusta hacer espectáculo público. Dijo, entra en tu cámara y cuando lo hagas, cierra la puerta. Luego ora a tu Padre que ve en secreto. Y el que ve en secreto te recompensará en público. Y él dijo, ¿tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Ahí lo puede dejar. Ese nombre. Él soñó Todo con tiene... algo, ¿no? Soñó con algo con respecto a ese nombre, tuvo algún sueño y empezó a... Es lo que dice de la visión de la carpa desde que sí. Sí. Será declarado el nombre de una manera nueva. Ahí todo eso está unido con el mensaje, con el nombre nuevo, está unido con el ministerio de la dispensación del reino, está unido con todo el programa de la dispensación del reino, está unido todo ese programa para que tiene que ver con el recogimiento de los escogidos, con la transformación de nosotros los que estamos vivos, con la resurrección de los muertos y todo eso está unido en tal forma que uno no puede separar una cosa de la otra, porque todo eso en palabras claras, todo eso pertenece a una sola cosa, al misterio del séptimo sello, porque eso fue lo que dijo el hermano Branham en los sellos. Él dijo, vamos a ver por aquí en el libro de los sellos, vamos a ver si lo encontramos rapidito aquí. En las edades.
como ya hemos visto, pues sabemos que todo eso girará alrededor del ministerio final del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo por medio de su ángel. Ahora estamos hablando en español, como decimos nosotros. Fuera de eso no habrá cumplimiento de esa promesa. Él dice que estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Y los que tengan el libro de los sellos pueden leer de la página allá en sus hogares. Esto nos da un cuadro de claro de lo que habrá para ese tiempo de la apretura. Por eso no podemos tener miedo a las pruebas y apretura que venga, porque para ese tiempo de parte de Dios habrá una manifestación muy, pero que muy grande, así como en cada edad o en cada dispensación hubo una manifestación de parte de Dios, y por esa causa pues uno no puede tener miedo, sino vivir una vida sirviéndole a Dios sin miedo a los problemas, sino firmes en la palabra, en el programa divino, sabiendo que Él está con nosotros y que si alguno tiene que partir, va a regresar en la resurrección. Y si no, pues va a ser transformado en cierto momento en el cual todos nosotros vamos a ser transformados. En esta visión, miren aquí, dice: entonces Él me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión y parecía una carpa o una especie de catedral. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo: te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. ¿Y ustedes quieren que yo se los diga? 99. ¿Qué cita? ¿Qué página? Yo creo que ya tenemos un cuadro bastante claro, cosas que no se pudieron hablar allá en el tiempo de nuestro hermano Branham, y cosas que con el mensaje que él tenía, él solamente podía hablar de estas cosas utilizando los sueños y las visiones y señalando esto para el futuro. Y todo esto corresponde a la dispensación del reino. Y como todo esto corresponde a la dispensación del reino, podemos decir: todo esto es nuestro. Gracias a Dios. Son promesas para nosotros. Gracias a Dios. Dice que esa tercera etapa será ¿para quién? Para los escogidos. Para la novia, los escogidos. Y la parte más buena de esa tercera etapa es nuestra. Gracias a Dios. Así es que yo estoy muy contento. Yo he leído, he visto estas cosas que están aquí, pero las he dejado quietecitas y solamente
las he hablado así a la ligera, pero todo esto está ligado al ministerio de la dispensación del reino. Gracias a Dios. Está ligado a un ministerio dispensacional. Por esa causa, nuestro hermano Branham, vio estas cosas y él dijo que el séptimo sello era la venida del Señor, era la causa del silencio en el cielo por media hora. Y él señaló que los truenos son los que dan a conocer ese gran misterio del séptimo sello. Y él señaló que eso es la tercera etapa y señaló esto del séptimo sello, lo ligó a la visión de la carpa. Y él preguntó en el mensaje único lugar provisto de Dios para adorar, página 2, él preguntó, vean ustedes, él trató de producir el cumplimiento de esa visión, pero no le fue permitido. Yo estaba poniéndome viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otra época? Y recuerden que todo avivamiento ocurre en una edad o en una dispensación. Hay avivamientos de edades y hay avivamientos de dispensaciones. Por ejemplo, el avivamiento que ha traído cada mensajero de cada edad es un avivamiento de una edad y no pasa a otra edad. Cada edad tiene su avivamiento, su despertamiento, pero podemos ver a Moisés. Moisés produjo un despertamiento, un avivamiento dispensacional y produjo unos resultados para una dispensación completa. Lo mismo Jesús. Y aquí él pregunta que si habrá otro avivamiento para la dispensación de la gracia y para la última edad, la edad de la Odisea. No habrá otro avivamiento, porque el que tuvo y el que trajo nuestro hermano Branham terminó ya cuando él se fue, y ya también habían rechazado ese ministerio. Pero él pregunta, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otra época? Ahora, otra época, verá otra época. Dice, tan solo recuerden, del occidente vendrá un jinete. ¿De dónde? Del occidente. Tiene que ser de acuerdo a la promesa. O sea, no puede aparecer un jinete ni del norte ni del sur, sino del occidente, un jinete occidental. Vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos este sendero nuevamente. Aquí está hablando Elías. Ese espíritu ministerial de Elías recorrerá ese sendero, ese camino, esa senda nuevamente, porque el espíritu y virtud de Elías tiene la promesa de recorrer 5 veces el camino, la senda ministerial, y estaba en la 4ª ocasión, y él dice, nuevamente lo recorreremos. Así es que sería la 5ª ocasión que el espíritu y virtud de Elías
recorrería el sendero ministerial. Dice, eso es correcto. Tan pronto como estemos listos, dice, estamos casi preparados. Es una promesa. Si es una promesa, tiene que estar aquí. Y él dice que vendrá en un caballo blanco. Aquí en Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis capítulo 19 esa promesa. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí también está el nombre que él estaba buscando. Ahora vamos a ver aquí ya aquí tenemos en Apocalipsis esa promesa, aquí en la página 29 del mensaje Y no sabes o y no conoces. Vamos a ver por aquí, si nos puede leer aquí. Vamos a ver aquí. Este mensaje lo tienen allá. Déjame leer aquí entonces lo que lo consiguen. Dice: Y él dijo, científicos, ellos estaban echando cosas en tubos y mezclándolas. Usted paró el caballo, alzó sus manos y empezó a gritar: yo cabalgaré esta vereda una vez más. Aquí tenemos reflejándose en nuestro hermano Branham, se está reflejando Apocalipsis capítulo 19. Más abajo también dice: yo cabalgaré, y usted no habló, usted hacía, usted mandó, usted dio la vuelta. Y entonces ahí sigue señalando las cosas que hizo. Ahora, todo esto está reflejando lo que está señalado en la palabra para acontecer en la dispensación del reino. Yo cabalgaré esta vereda solamente una vez más. Así es que todo esto está señalando el ministerio del fin del tiempo, el ministerio de la dispensación del reino, en donde estas promesas estarán cumpliéndose.
y será Jesucristo manifestándose. No que el velo de carne en donde Él se manifieste sea Jesucristo, sino el velo de carne siempre ha sido un ser humano, pero el que se ha manifestado ha sido el Señor. Así lo hizo a través de cada mensajero en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por esa causa, en la página 256, cuando él explica Apocalipsis capítulo 11, aquí en la página 256, donde dice, pero cuando nuestro Señor aparezca, puede leerlo por ahí, Miguel. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la gran diferencia entre los dos. O sea, esa es la gran diferencia entre Cristo y el anticristo. los dos, entre Cristo manifestándose y el anticristo, que también estará en la tierra en el fin, con esos reyes que le darán el poder. Habrá una manifestación muy grande de parte del Señor Jesucristo en este tiempo final, pero hay que esperar ese momento preciso porque es con un propósito divino. Mientras tanto, vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos caminando hacia adelante y así vamos conociendo cada día mejor y mejor todo el programa divino. Como les dije, en nuestro hermano Branham, siendo el último mensajero de las 7 edades de la iglesia y siendo el precursor de la segunda venida del Señor, en él se reflejó más que en todos los 6 mensajeros anteriores a él. Vean ustedes aquí, encontramos en Apocalipsis 19, miren ustedes lo que dice aquí, en Apocalipsis 19, dice el verso 12, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Ahora, ¿lo quieren ver reflejado eso en nuestro hermano Branham? Página 29, en el sueño que tuvo Billy Paul. Yo creo que Miguel lo tiene por ahí listo y nos puede leer eso. Y ahí estaremos viendo reflejado en nuestro hermano Branham lo que está en Apocalipsis 19, pero que en la dispensación del reino sería la manifestación de esa promesa. Está en la página 29 de un hombre que puede encender la luz. Dice, mi hijo Billy Paul, él habla dormido, pero él no sueña a menudo. Él tuvo uno la otra noche que lo estremeció. Dijo que soñó que estaba en una iglesia. Y yo no había venido aún. Dijo que cuando yo entré, fuego estaba saliendo de los ojos. Siendo el mensajero que estaba en función para ese tiempo, ahí ya se está reflejando lo que va a acontecer en la dispensación del reino, y ya pues como está tan cerca, ya se está viendo más de cerca, y ya pues en los ojos del mensajero fue visto este reflejo en este sueño de Billy Paul. Sí, dice que
Fuego estaba saliendo de los ojos y yo dije, el tiempo está aquí, ha terminado. Y todos comenzaron a gritar, no puedo, mis hijos y yo. Mi esposa dijo, yo no puedo hacer que Sara pida la bendición en la mesa y así por el estilo. Y yo dije, él dijo, yo tengo que buscar a Loise y al bebé. Yo dije, Loise no puede venir ahora, el bebé es muy joven para conocer. Billy, la hora está aquí, debemos partir. Yo dije, es medianoche ahora, antes del amanecer, Jesús estará aquí. Si no es así, entonces yo soy un testigo falso de Cristo. Y alguien habló y dijo, nadie conoce el minuto ni la hora. Yo nunca dije minuto o hora. Yo dije entre ahora y el amanecer. Y yo dije, vamos, Billy. Y yo dije algo. Yo dije, pero estamos en el tiempo, vamos. Y entramos en el carro y arrancamos. Y comenzamos a subir la montaña y cuando lo hicimos, lucía como que la luz estaba viniendo y los cielos estaban oscuros sobre la tierra. Él dijo que yo estacioné el carro en la orilla de la carretera, levanté mis manos de esta manera, luego fuego todavía saliendo de mis ojos. Él dijo que yo dije, Señor, yo he hecho esto por orden tuya, yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera de esta forma. Yo he hecho estas cosas de acuerdo a como tú me has dicho. Y yo hice un movimiento hacia una gran montaña de granito y una luz sin manos cortó una piedra de la montaña pesando cientos de toneladas. Y aquí viene. Yo dije, miren sus cabezas, no miren, todo terminará en pocos minutos. Dijo entonces un gran y santo silencio vino de todas partes mientras esta piedra viene hacia el lugar. Puede seguir leyendo porque ahí está Puede la ser explicación más de esa tarde, piedra. puede ser más tarde de lo que pensamos. Ay, vea, eso es exactamente escritural. ¿Lo ve usted? La piedra sin manos cortada de la montaña, y así uno de estos días será de esa forma cuando ustedes gritarán por algo. Yo le dije a él, tú has tenido ya ese tiempo. Dios te ha advertido constantemente, vez tras vez. Sí, yo dije, aún si fuera mi propio hijo o quien sea, la hora está aquí. Yo tan solo puedo decir lo que él me ha dicho que diga y estará aquí. Y así fue. Y entonces de repente aquí viene él, una piedra cortada de la montaña sin manos. Daniel vio eso. Ustedes conocen, hace ya muchos años. Y Billy nada sabía acerca de eso, pero fue un sueño enviado a él del Señor. Lo mismo que Daniel vio en la interpretación que le dio al sueño de Nabucodonosor, lo vio Billy Paul en esa forma cuando el hermano Branham dice que levantó sus manos e hizo un movimiento hacia una gran montaña de granito, y esa gran montaña de granito no es otra sino el cuerpo místico del Señor, que es el reino de Dios, porque un monte representa un reino. Y de esa montaña una piedra fue cortada por una luz sin mano,
sino por una luz, y esa piedra fue la que vio Daniel, que vino, y esa es la piedra angular, esa es la piedra que los edificadores desecharon, esa es la venida del Señor, ese es el séptimo sello por el cual hubo silencio en el cielo. Y ahí podemos ver cómo se estuvo reflejando todo esto en el hermano Branham, porque en los mensajeros de Dios, Dios se refleja y Él refleja su programa para que así quede escrito y sea dado a conocer, y luego encontramos que Dios lo cumple conforme a como fue mostrado, a como fue revelado y a como fue reflejado en sus mensajeros. Así es que podemos ver aquí cómo fuego salía de sus ojos, cómo una luz cortó una piedra, y fue una piedra no cortada de manos, que es la venida del séptimo sello, la venida del Señor. Yo creo que ya con esto que vimos, hemos visto cómo se refleja en sus mensajeros, cómo se reflejó más que en todos los demás. En nuestro hermano Branham fue el mensajero donde más se reflejó todo el programa divino que él llevaría a cabo en la dispensación de los reinos, el cual ha comenzado a llevarse a cabo, continuará llevándose a cabo, y durante el milenio todavía estará él llevando a cabo su programa. Y todo el programa divino del glorioso reino milenial estará basado en el séptimo sello. Por eso el séptimo sello, que es la venida del Señor como león de la tribu de Judá, introduce el milenio, nos prepara a nosotros para el glorioso reino milenial. Es el que tiene todo ese programa profético prometido para este tiempo final. Por esa causa podemos estar tranquilos, podemos estar felices, podemos estar contentos, porque nosotros veremos gradualmente cada una de esas promesas materializándose en medio de los escogidos, porque Él toda la obra que hará, la hará en medio de sus escogidos, porque sus escogidos son su templo, y es en su templo en donde Él se manifiesta y donde Él lleva a cabo su obra, y desde donde Él le habla a todos los seres humanos, desde donde Él le habla al pueblo hebreo también, y desde donde Él da su mensaje de esta tercera dispensación. Así es que hemos visto el jinete de ese caballo blanco, del cual Él dijo: del occidente vendrá uno en un caballo blanco, y eso es de acuerdo a la promesa divina de Apocalipsis capítulo 19, y hemos visto en el libro de los sellos lo que Él dijo que sería el cumplimiento de su venida. Lo que sucede es que las personas muchas veces no entienden que para Dios cumplir una promesa, Él siempre ha utilizado seres humanos en cada edad y en cada dispensación. Eso ha sido lo que ha cegado a los grandes sabios, el velo de carne que siempre Dios ha usado en cada edad y en cada dispensación, y no han podido ver que esa obra que se lleva a cabo en ese tiempo no es una obra humana, sino una obra divina, una obra que fue prometida en la Escritura para ese tiempo. Y tropiezan con el velo de carne que Dios usa, cuando no deben tropezar, sino que deben ver quién es el que está detrás del velo de carne llevando a cabo esa obra, y decir: esto no es una obra que un ser humano puede llevar a cabo, sino que es la obra que Dios prometió para nuestro tiempo. Como dijo Jesús: si ustedes no creen en mí, pues crean a las obras.
porque ellas son las que dan testimonio. Ellas dan testimonio de quién soy yo, porque algunos de ellos decían, por ejemplo, Nicodemo decía, nosotros sabemos una cosa, y es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no es con él. Por lo tanto, Dios es contigo. Y por eso él vino a ver, a investigar, y eso es siempre en esa forma. Las obras hechas son las que identifican al mensajero. Un mensajero que haga un arca, pues ese es Noé, y ya vino. Si aparece otro, está haciéndolo fuera de tiempo. Así es que en este tiempo hay una obra divina prometida para ser hecha, y esa la hace Dios en nuestro tiempo. Y nosotros no tropezaremos en este tiempo final en la forma que Él la haga y a quien Él use para hacer esa obra. Ya tenemos bastante historia de la primera dispensación y de la segunda dispensación para nosotros no tropezar en la tercera dispensación. Y entonces, si no tropezamos, le podemos dar gracias a Dios y gloria a Dios por la obra que Él ha prometido para la tercera dispensación, y podemos gradualmente ir viendo la obra que Él va haciendo. ¿Y por qué? En el occidente. Porque del occidente vendría un jinete en un caballo blanco. Y ese jinete es el jinete con el ministerio de la dispensación del reino. Así que vean ustedes, todo esto fue mostrado, ha sido mostrado en sueños, en visiones, por donde quiera está mostrado, en la vida de nuestro hermano Branham, en los sueños, en las visiones que él tuvo y en las que tuvieron personas acerca de él. Y tenemos otro sueño, es el sueño donde él en una ocasión se iba caminando por un río, y en una ocasión en esa caminata se subió a un sitio que estaba rodeado por agua, y ahí fue visto por esta persona, y entonces él le dijo, te veré, ¿dónde? Te veré en la isla. Fue mostrado todo eso en una forma sencilla. Y Juan el Bautista, ¿dónde fue que vio la venida del Señor? En la isla de Patmos. Todo eso está mostrando cosas que Dios llevaría a cabo en la dispensación correspondiente para cumplir esas promesas. Así es que Elías dijo, te veré en la isla, y eso es lo que fue prometido. Eso fue prometido. Por lo tanto, el ministerio de Elías sería visto nuevamente. Si no lo ven antes del cumplimiento pleno de la visión de la carpa, y ahora quiero ser lo más liberal posible. Si no lo ven antes del cumplimiento pleno de la visión de la carpa, donde se cumpla, y ahí lo dejamos quietecito eso, porque conviene mejor no saber de momento dónde se va a cumplir,
Por ejemplo, si supiéramos que es en Venezuela, ¿cuántos nos irían para Venezuela? Si fuera en México, si fuera en Puerto Rico, si fuera en Colombia, pues entonces dejamos todito quieto y cuando se cumpla plenamente lo veremos. Por cuanto estamos en y bajo el ministerio que cumplirá esa promesa cuando venga la apretura. Mientras tanto nos preparamos, bien preparados, bien alimentaditos, para estar bien fuertes espiritualmente, para cuando venga esa apretura, resistir, poner nuestras vidas, sabiendo que si nos matan, resucitamos en poco tiempo. Pero hay grandes bendiciones ahí y no creo que tengamos que morir, o si muere 1 o 12, eso es normal, pero el que muera por el nombre del Señor, por el mensaje, eso es un privilegio muy grande. Así es que no va a ser cualquier persona, sino si Dios tiene alguno para eso, entonces en Él se cumplirá. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a un recesito de cánticos o de nuestro hermano Bermúdez, hablarnos un poquito lo que él tenga en el programa, lo que tenga en el programa, y luego pues yo creo que nuestro hermano Bermúdez nos puede contestar alguna otra pregunta de alguno de los sueños o visiones que él conozca. Y si me dan 2 o 3 minutos para tocar un poquito sobre alguna de ellas, pues también estamos aquí todavía para hacerlo. Yo vine preparado no que me puse a dormir por el día, sino vine dispuesto a amanecerme aquí con todos ustedes. Pero será hasta la hora que sea conveniente. Todo está muy bien y yo me siento muy libre para hablar aún de estas cosas, y aunque lo hago con cuidado, no vaya a ser que hable algo que pueda afectar el programa divino. Por esa causa es que algunas veces me aguanto en algunas cositas. No es que no les quiero soltar o decir todo, mi deseo está en decirle más de lo que les digo, pero hasta donde les he dicho, yo creo que está bien, y yo creo que ustedes entienden, y yo creo que con lo que les he dicho, ninguno se podrá de los que hayan escuchado levantar para imitar, porque les falta otra cosita que nunca les diré. Así es que en eso pues me cuidaré, y mejor estamos brazo a brazo trabajando, unidos, y esperamos cuando llegue el momento, esperamos ver el resto de las cosas que nos han cumplido. Vamos a pasar un momentito a un receso de café o algo así. Lo que ustedes tengan. Después, si quieren, no sé si platicaron ya, no sé si Bermúdez dio una explicación de la creación de las ardillas, las 5 veces. Ahí nuestro hermano Bermúdez puede explicar un poquito, pero eso será también para ese momento. Ahora también yo creo que nuestro hermano Bermúdez nos puede decir, ver algunas visiones o sueños de lo que nosotros debemos estar haciendo en el momento, porque eso es bien importante. No vaya a ser que, por ejemplo, alguna persona diga, pues yo voy a
guardar esto, lo otro, y voy a tener mucho dinero para cuando llegue ese momento ponerlo a funcionar. A lo mejor no le va a funcionar. Porque lo mejor es cuando le llega a la mano las bendiciones, usarlas rápido en la obra de Dios antes que se le vayan de la mano. Y los que trabajan ahora, entonces esperamos que Dios les dé la oportunidad de trabajar allá. Pero el que espera para trabajar allá, ya los que están trabajando acá serán los que van a trabajar allá también. Así es que no podemos estar con los brazos cruzados. Por eso ustedes pueden ver que yo no me he cruzado de brazos esperando que llegue ese momento, porque hay mucho trabajo por delante para llevar a cabo antes que nos llegue esa apretura que no hay quien nos la despinte, pero que estaremos preparados para ese momento. Así es que vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Bermúdez para que él se encargue del resto y del receso y de todo lo que él tenga, y así pues luego ver lo que si continuará o terminará ya. No sé. Vamos a seguir un ratito más. Después que tomemos, vamos a tomar un recesito corto. Nos tomamos un cafecito por allí. Tenemos 15 minutos, tiene que ser rápido. Y a las 3 en punto regresamos, porque es conveniente que hablemos de esto que nos ha dicho William, que no sea que las cosas estén sucediendo y entonces nosotros estemos esperando por allá que esas visiones lleguen y podemos estar viviendo dentro de esas visiones ya. De tal manera que vamos a ver algo enseguida, un recesito de 15 minutos y a las 3 en punto estamos acá. Gracias, William, por todo. Para eso que vas a decir, si necesita algo, una experiencia que yo tuve en Ponce, cuando yo estaba predicando del año del jubileo, lo que él me dijo. Bueno, sería magnífico. Lo mismo que pasó con el hermano Branham, que estaba buscando las trompetas. Estaba leyendo por ahí, por cierto, una parte, y él estaba empeñado, que iba anunciando que iba a predicar las trompetas. Y le digo, pero si ya tú hablaste de eso hace tiempo. Y acontece que ya había hablado de eso y estaba haciendo unas actividades para hablar de eso. Bueno, ya tenemos la oportunidad de tomarnos un cafecito y ya volvemos a las 3 en punto, ¿verdad? A la hora que... A las 3 en punto. A la hora que sea. A las 3 en punto. Dios nos continúe bendiciendo. Muchas gracias.